Queridos amigos, buenas noches. Son las 21:30. Estamos puntuales aquí para ofrecerles un espacio de diálogo, de análisis y de lo que está sucediendo en el país, de las cosas que nos importan a los bolivianos. Es importante generar opinión, formar opinión y también información para tener un voto informado. Vamos a hablar de campaña, por supuesto, y en el marco de la campaña vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan en esta campaña para incidir en el boliviano, el indeciso. Hay mucha gente que ya, por supuesto, a estas alturas, cuando faltan nada más 4 semanas, a estas alturas ya ha decidido por quién va a votar, pero hay un grupo grande de indecisos, de jóvenes indecisos también, así que vamos a estar hablando de ello en este espacio. Tenemos buenos invitados que conocen del tema digital, sobre todo, para que usted los escuche y, por supuesto, converse ahí con la familia también y genere opinión. No se olvide de llamarnos al 720-50-222, es un WhatsApp que tenemos. Por favor, mensajes cortitos, siempre les recomiendo, para que yo tenga el tiempo y pueda leerlos al final del programa y podamos compartir con nuestros panelistas, por supuesto. Así que le doy las buenas noches. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos. Yo le decía al inicio, vamos a analizar las campañas, vamos a analizar cómo está esta sintonía que a partir del viernes 20 de septiembre se ha comenzado ya a difundir todos estos materiales, todo esto regulado por la última ley que tenemos de organizaciones políticas. Se ha empezado a difundir ya spots por la televisión, que es seguramente el medio de comunicación más gustado entre los candidatos, el que más, además el que más atrae también, la gente le presta atención por ser imagen y sonido, las radios, también los periódicos. Bueno, se ha empezado la campaña por medios de comunicación y, cómo no, por supuesto, por las redes sociales, que ya la campaña empezó hace mucho rato. Vamos a empezar con, les voy a presentar a mis invitados, José Torres, que es especialista en redes sociales. José, buenas noches. ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias por la Nicolás invitación. Laguna, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto por la invitación, gracias, y un saludo a todas las bolivianas y los bolivianos. Nicolás es el director ejecutivo de la AGETIC, esta agencia que, ha creado esta cuestión del gobierno digital y todas estas innovaciones a las que nos tenemos que acostumbrar los bolivianos. César del Castillo de Bolivia Verifica. Gracias, César. Hola, Lorena, buenas noches a todos. Nos conocemos hace años con César, mucho tiempo. Antes de las redes sociales. Antes, mucho antes. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, le vamos a pedir a José que nos haga para contextualizar lo que estamos hablando. ¿Cómo ves las campañas, querido José, cuando yo siento unas campañas medio tranquilas, medio mudas, no sé cómo describirlas, en realidad una campaña medio fofa? En realidad sí, ¿no? Si bien la campaña ha empezado oficialmente, el tema de redes sociales ya había como que pre-campaña, preparamiento de los candidatos, pero te doy completamente la razón, todavía no hay una sobreexplotación de campaña como la hemos vivido en años anteriores. Y bueno, justamente el tema de las redes sociales creo yo es muy importante hoy en día para que candidatos, candidatas estén dispuestos a utilizarlas y también llegar al posible electorado que va a definir las cosas este próximo 20 de octubre. A ver, una pregunta, José. El mundo digital, el mundo que utiliza el Facebook, ahora el Instagram, que utiliza las redes, que utiliza el WhatsApp, porque nos pasamos mensajes y spots y todo por el WhatsApp también, es muy grande. Es demasiado grande. Así. Actualmente hay más o menos 7 millones de personas que están conectadas a Internet en Bolivia.
de las cuales en el caso Facebook igual, ¿no? Más o menos, justamente acá tengo un gráfico, no sé si lo pueden enfocar. Claro que sí. Estos son datos justamente de Facebook, A ver, ¿no? vamos Entonces a- que podemos sacar a retirar de la la misma copa. plataforma en Facebook. A ver, por favor, Ahí está. Entonces, como vemos ahí, hay más o menos 7 millones de personas cuentas, ¿no? En a realidad, ver, porque no moveremos la una- pantallita para que... una persona puede tener varias enfocar. cuentas. Y como vemos ahí, también está desglosado por edades. Entonces, vemos que un grupo bien importante también son gente de entre 18 a 30 y 35 años. La gente que más utiliza. La gente que más utiliza, en realidad, centennials, millennials, ¿no? Es como que el grupo más grande dentro de nuestra población y que está utilizando redes sociales. Entonces es un nicho bastante interesante, es un nicho bastante bueno, en el cual candidatas deberían focalizarse en el tema de generar estrategias, ¿no? De atracción, como tú bien decías antes de la entrevista. Mucha de esta gente también son los indecisos, ¿no? Así es. Bueno, es interesante qué cantidad de gente, digamos, arriba de los 35 años utiliza estos medios, también estas herramientas. Como vemos acá, ¿no? Y nuevamente podemos enfocar el gráfico, tenemos pasados los 35 años, el gráfico va disminuyéndose, ¿no? Entonces vemos que ahí hay menos gente. Tengo otro gráfico acá justamente con el tema de... Lo hemos enfocado ya de entre 18 a 30 años y es más o menos la mitad, ¿no? O sea, de los 7 millones que nosotros tenemos en Bolivia, que estaban usando en este caso Facebook, 3 a 3.5 millones están entre 18 a 30 años. Bueno, Entonces representa, y esto en datos justamente del tribunal, el 40% del electorado este año que va a votar. nuestro padrón, ¿cuánto tiene? Casi 7 millones también Casi de 7 millones, personas. sí, ¿no? Y el 40% está entre esta edad, ¿no? 18 a 30 años. Y que, bueno, también la gente arriba de 35 la está usando. es Las decir, usa, sí, claro que sí, ¿no? Igual es un público tal vez adulto joven que tiene incidencia también y obviamente va a tener un voto bastante más decidido en estos casos. Bueno, a ver, Nicolás, ¿cómo ves tú la campaña? Tú también eres sociólogo, entonces es importante que tú leas un poco lo que está diciendo la sociedad boliviana. Hay una polarización de... alguien decía, y el propio candidato lo decía, Carlos Mesa, hace unos días atrás, en realidad hay dos candidatos. No sé, en un spot, en un jingle, en algún spot de campaña creo que decía, en realidad aquí se va a decidir entre Evo Morales y Carlos Mesa. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo veo en primer término que las encuestas nos están diciendo otra cosa. Las últimas encuestas hablan de un Evo Morales con entre 39 y 43% y un Carlos Mesa entre 20, 22, 24% y Óscar Ortiz con alrededor del 12 o 13%. Entonces, hay un crecimiento sostenido de Óscar Ortiz que podría bien en las siguientes semanas acercarse a Carlos Mesa si es que él también sigue con su tendencia de bajada, ¿no? Tiene una tendencia muy fuerte de bajada y esos dos candidatos de la oposición podrían encontrarse o acercarse en la votación. Creo que ahí hay un bloque de población muy importante que está buscando una opción, está buscando una alternativa. Quizá en un momento se inclinaron por Carlos Mesa, que tuvo picos muy altos en las encuestas, luego fueron migrando un poco hacia Óscar Ortiz, quizá quedando decepcionados en otro caso entre los indecisos o las personas que no saben o no responden en las encuestas. Y por el otro lado yo veo un crecimiento sostenido de Evo Morales bastante cómodo, creo, en las encuestas en relación a los candidatos, con alrededor de 20 puntos de ventaja sobre el segundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en el movimiento al socialismo ya no tiene lo que hemos visto el 2014, 2009, Mira, 2005, si tú revisas ¿no? las encuestas del 2014, no le daban a Evo Morales el resultado que obtuvo, ¿no? Evo Morales obtuvo 61%. En realidad nunca le han dado en el clavo, ¿no? Y le dieron menos. Quizá ahora estamos con unos límites un poco más bajos, creo que sí, en referencia a lo que las encuestas daban en aquellos tiempos, aunque dependiendo también de encuesta a encuesta. Sin embargo, también hay que considerar que estas encuestas están contemplando el no sabe, no responde, los nulos, los blancos, que a la hora de la votación no se toman en cuenta, ¿no? Se toman en cuenta solo los votos válidos. Entonces los porcentajes de todos los candidatos suben en el resultado final, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llegue Evo Morales. Él se ha planteado una meta de repetir una votación que le permita asegurar 2/3, veremos si eso sucede o no, pero en todo caso tiene una holgada ventaja sobre el segundo. A ver, querido César,
tú eres comunicador, periodista, aparte de estar en Bolivia Verifica, que es el momento que te está tocando en esta campaña. Exactamente. Tú debes tener clarísimo cómo ves las campañas y cómo ves las campañas de ahora en relación a lo que hemos visto en el pasado, 2014, 2009, 2005. A ver, ¿qué te puedo decir? Creo, para comenzar, que las campañas están bastante aburridas. Yo no veo que realmente los candidatos estén logrando articular discursos que puedan seducir al electorado o que puedan imponer temas en la agenda pública que generen un debate a nivel ciudadano. Ya. Y eso también se traduce en lo que estamos haciendo nosotros ahora en el observatorio, que existe una tendencia a atacar a los adversarios políticos, ¿no?, a través de los mecanismos que se usan ahora en redes sociales, que son perfiles falsos, que son publicaciones falsas, algunos intentos bastante criollos, por ejemplo, de lo que se conocen como las granjas de trolls, ¿no?, ataques al rival político a través de cuentas que se hacen muy virales muy pronto, obviamente con el uso de la tecnología. Pero no percibo, por ejemplo, en los contenidos de las plataformas que tienen los diferentes actores políticos, contenidos, propuestas, uno, que seduzcan por la naturaleza propia y el contenido del discurso, y dos, por la forma en la que usan las redes sociales. No las están usando como se puede y como se debería usar una red social. De repente, lo que intentas también, lo que percibes, que es la misma percepción que yo tengo, no están utilizando las redes en este caso para comunicar el programa, por ejemplo. Y no están entendiendo el mecanismo de la red. O sea, la red tiene su propio código, tiene su propia forma de armar los mensajes y de hacer circular los mensajes. Entonces, no es decir, yo ya tengo mi sitio de Facebook, mi página, y voy a armar mis contenidos, todo exactamente, voy a transmitir en vivo mis conferencias de prensa. Sí es una opción, pero no es el fondo del uso de las redes, ¿no? Entonces, no hay, comentábamos con José extra micrófono, no percibimos, yo por lo menos no logro percibir que haya una buena estrategia de redes sociales en ninguna de las campañas. Ah, sí, sí. En ninguno de las organizaciones políticas que están utilizando. Como se puede ver en otros países, ¿no? Porque esto no es nuevo, evidente, se supone que han tenido tiempo para prepararse todos los actores políticos y podían ver algunos buenos ejemplos de países vecinos y, bueno, para esto además no necesitas viajar. Basta con navegar, ¿no es cierto? Y ver Así cosas es. que se pueden hacer muy bien y que no se pueden advertir ahora en las plataformas. A ver, bueno, quiero contarles que habíamos invitado a la viceministra de Gestión Comunicacional, que a último minuto, pero en el último minuto nos dice que lamentablemente tenía un viaje y que no ha podido estar con nosotros, y que, bueno, nos augura un buen programa. En todo caso, vamos a mirar una notita que tenemos interesante sobre justamente el tema de las redes sociales que ha elaborado nuestro departamento de prensa.
Esto es lo que está sucediendo con el tema de las redes sociales. José, quisiera que analicemos un poco y comparemos cómo está un partido, cómo está el otro partido, cómo ves, por ejemplo, al partido, a Comunidad Ciudadana, en la visión de lo que significa su estrategia. Voy a serte bien sincero, justamente acabo de volver de un viaje por todo el país conociendo candidatos y candidatas a nivel nacional. Ya. Y acá está, justo te tengo acá escrito, las más organizadas, y en este orden, ¿no? Comunidad Ciudadana, 21F y después siguen más. Ahora, que te diga que están organizadas no significa que lo estén haciendo bien. ¿Qué quiero decir con organización? Sí hay, digamos, una estructura de estrategia. Entonces, sí nos hemos como que preparado y hemos ido dando algunas órdenes en los distintos departamentos para que, por ejemplo, haya una cohesión de mensajes que estamos entregando, ¿no? En este caso, podría decir que Comunidad Ciudadana es el más organizado en el tema, entonces sí les ha dado como que lineamientos a todos sus diputados, candidatos, y bueno, lo están tratando de ejecutar. Una de las cosas que sí he notado también en todo este viaje es que el tema presupuestario siempre afecta, ¿no?, a los candidatos. Pero no era que Comunidad Ciudadana tenía 10 millones de dólares. La verdad no me voy a meter en ese punto, ¿no? Pero eso es transversal, no solamente en Comunidad Ciudadana, sino en todos los partidos, ¿no? Ya. Entonces muchos candidatos y candidatas, una de las quejas que tienen es eso, ¿no? No nos está apoyando ni el partido y tampoco tenemos presupuesto como candidato, digamos, como para hacer mi propia estrategia. Ahora, nuevamente, muchas de las estrategias que se están haciendo, y estoy muy de acuerdo con César, están siendo aburridas. Estamos trasladando simplemente lo que hacemos tradicionalmente a las redes sociales. De los nombres que te he dado. Lo que hacías en la televisión, lo pones el Exacto, spot en ¿no? la red social. Hago el mismo spot y lo pongo en redes sociales, Ok. lo cual desde el punto de vista marketero no funciona y no va a funcionar, porque las redes sociales tienen su propio lenguaje. Entonces hay que saber llegar a la población que acabamos de ver, ¿no? Que uno de los votos más fuertes es justamente jóvenes. ¿Cómo le hablamos a los jóvenes? ¿Cómo le hablamos a estos millennials que van a, tal vez el último día van a decidir el voto? Iba a todo esto en decir, se está simplemente trasladando lo tradicional a lo digital. Muchas, y esto es igual transversal en todos los partidos, de estos tres que te he nombrado son como que los que mejor, entre comillas, lo están haciendo en redes sociales. Si nos bajamos a un UCS, a un PDC, que está bien interesante por ahí también su estrategia, siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿y a qué me refiero con lo mismo?
ok, he ido a caminar por tal plaza, he ido a organizarme en los barrios, he ido a visitar tal mercado, saco unas fotos y subo eso a redes sociales. Gran novedad no tenemos ahí. Tú dices Comunidad Ciudadana sí está organizado, luego viene el... Luego diría 21F Ortiz, y después 21F, diría más. okay, Sí, ¿no? okay. Y ya después todos los demás, que la verdad ya ahí es un tema más, supongo, de presupuestos, de poca organización, ¿no? Entonces todos los demás los pondría en el cuarto lugar. En el caso del movimiento al socialismo, ¿los guerreros digitales están funcionando en redes? No sabría decirlo exactamente, de hecho no sé si existen tal los guerreros digitales, tal vez Nicolás nos pueda ayudar en eso. Pero una de las cosas que también hay que resaltar mucho en todas las estrategias de campaña es que, y bueno, es como que lógico, ¿no? Se están centrando mucho en lo que es candidatos, el candidato presidencial. Sí es lógico porque obviamente es la figura clave en todos los partidos, Comunidad Ciudadana, 21F, el MAS, MNR, que tiene una estrategia bien interesante también ahí. Pero si bien hay que resaltar al candidato, también sería bueno resaltar a figuras clave dentro de tu partido, cosa que no se está haciendo en ninguna de las fuerzas políticas. Entonces sí, estamos Yo como lo he que... visto en el MAS, en el Movimiento Ya. al Socialismo, o sea, recién he visto ayer, digamos, ¿no? Que salen candidata a senadora o candidata a diputada y que brillan con luz quién propia, son, con exacto, luz propia sí. y que proponen alguna cosa. Pero recién he visto eso en el Movimiento Socialista. No he tenido el tiempo para ver específicamente en las otras organizaciones sociales. ¿Por qué, Nicolás, se esmeran por mostrar encuestas y números? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién? Los partidos. Yo creo que quienes más números se han esmerado por mostrar en esta elección son los medios de comunicación, ¿no? Yo he contabilizado desde noviembre del año pasado, 23 encuestas, que no las han hecho los partidos, las han hecho los medios de comunicación. Incluyendo la innombrable, sí. No sé, creo que está vetada, pero en realidad una cantidad enorme de encuestas que creo que le da un rol a la prensa muy importante. La prensa siempre asimila y difunde datos, tiene una prioridad con los datos. Cuando tú nosotros presentamos, por ejemplo, la encuesta de tecnologías de información y comunicación hace 2 años, un poco más, tuvo una amplia cobertura porque a la prensa le gusta mostrar, poder reflejar en datos, sintetizar en datos lo que está pasando con la sociedad. Yo creo que más que los partidos son los medios los que han utilizado las encuestas como un punto para atraer la atención de la gente, para hacer sus programas, para armar sus debates, etcétera, ¿no? Les da un pivote sobre el cual hacer una serie de cosas. Y creo que más que los partidos, los más interesados en hacer encuestas han sido los medios, ¿no? Sobre las campañas, yo creo que cuando tú hablas de campaña no debes enfocarte simplemente en un instrumento, ¿no? Las redes, por ejemplo, o la televisión, o la radio, claro que no. o la campaña territorial, ¿no? Sino que cada partido, desde sus estrategias, obviamente va a evaluar dónde le conviene pisar y cómo, ¿no? Yo los escuchaba a los tres decir la campaña está aburrida. Bueno, habría que pensar por qué, ¿no? Tal vez es también parte de lo que quieren algún partido o quieren los partidos que suceda, ¿no? Que no sea la campaña el centro. Yo creo que aquí la noticia, lo que ha generado la prensa, el cotidiano del día a día, se ha convertido en la campaña. Y no al revés, es decir, no es las campañas que generan la noticia para la prensa, sino al revés, las campañas se están colgando de las noticias, se están colgando de los hechos noticiosos que están en los medios de comunicación. Entonces, están tomando preferencia las noticias, lo que generan los medios tradicionales de comunicación, y de eso se cuelgan las campañas y las redes en eso, ¿no? Entonces hay un círculo inverso quizá al que alguien que priorice las redes quisiera que suceda, ¿no? Que sería más bien que las noticias de las redes se conviertan en la noticia del periódico y de la televisión, que sucedió en otras campañas, ¿no? Pero en esta evidentemente no, o casi no sucede, ¿no? Son muy pocas las noticias que salen eminentemente de las redes y se convierten en elemento para la opinión pública, ¿no? Los mensajes en redes han estado ahí abajo. Hay insultos, hay agresiones, hay bromas, hay chistes, hay conferencias de prensa colgadas en las redes, pero han mantenido un nivel bastante bajo, un perfil bajo las redes en esta campaña, y los medios de comunicación tradicionales han retomado un posicionamiento muy fuerte. César, la encuesta, insisto un poco en las encuestas, porque, como dice Nicolás, 23 encuestas desde hace 6 meses. Desde noviembre. Desde noviembre, 9 meses. 9 meses, 10 meses más o menos.
¿Deberían señalarte el tipo de campaña? ¿Deberían señalarte lo que quiere la gente, lo que demanda el boliviano este 2019? ¿Qué tiene que decir el resultado de la encuesta? A ver, es cierto lo que dice Nicolás. El tema de las campañas, de las encuestas, es uno de los insumos que usan los medios de comunicación dentro de lo que es el enfoque periodístico que tú le vas a dar al proceso. Uh-huh. Pero también las propias organizaciones políticas están haciendo sus encuestas, están manejando sus números y asumo que están diseñando ciertas estrategias en función de los resultados que se les da, que les están dando las encuestas que ellos hacen, ¿no? Sé de buena fuente de las 3 o 4 principales fuerzas que están terciando acá, que están manejando, que en algunos momentos hay motivos de celebración, pero creo que en el 60% o 70% hay motivos de preocupación. Hay motivos de preocupación en todas las encuestas, ¿no? Te puedo dar una percepción, por ejemplo, de alguien de adentro del partido del MAS, dicen, no están tan contentos. ¿Por qué? Porque el presidente es un hombre muy visible, ¿no? Tiene mucha visibilidad diaria, tiene una exposición permanente, tiene la mayor organización política territorial, tiene cuadros en todo el territorio, tiene presencia urbana y rural y todo. Y pese a todas esas fortalezas, no ha podido recuperar, no está pudiendo acercarse ni siquiera al 50%. ¿No? Y dicen, no es para que estemos tan contentos. Veamos este vaso, ¿no? Alguien lo quiere ver medio lleno y otros lo quieren ver medio vacío. Uh-huh. ¿No? Entonces hay voces críticas dentro del mismo movimiento al socialismo que dicen, no estamos tan bien, no nos confiemos. O sea, si hay otros que están bajando todo, es problema de ellos, pero no podemos estar tan felices con esto porque no son resultados para celebrar. No poder tener un crecimiento sostenido más visible, o sea, un punto porcentual por mes. No te dice mucho en comparación con la campaña. Si te comparas contigo mismo. Claro. ¿No? Ahora, dime, los partidos, las organizaciones políticas, estas 3 que van en la cabeza, ¿están organizando sus encuestas? ¿Tienen sus propias encuestas o hay algunas que no tienen? Bueno, por lo menos a los 3 que hemos mencionado. Porque una encuesta es cara, querido César. Pero por supuesto. Una encuesta bien hecha es cara. Es cara. Uno de los problemas que sí menciona Nicolás, bueno, sobre la certeza de las encuestas es que muchas veces, yo lo he visto también en alguna oportunidad, cuando he trabajado en medios, ¿no? ¿Cuánto te cuesta hacer una buena encuesta? Por decir algo, no sé, menciono cualquier cosa. $15,000. ¿Qué me puedes hacer por 12? Claro. Y ¿no? acaba cobrando 7. No, entonces ya, los resultados están en función bastante directa con los recortes que has ido haciendo, ¿no? O sea, voy a disminuir la cantidad de boletas, sí podemos cruzar el dato, no sé, de Porvenir, de Pando, con uno de la anterior encuesta y así ya no mandamos encuestadores ahí, te estoy diciendo una cosa hipotética, pero las empresas que trabajan en encuestas se han ido adecuando a los presupuestos o de los medios o de las organizaciones políticas. Entonces, si tú no limpias bien el lente con el que vas a ver cualquier cosa, ¿no? Bueno, está complicada la cosa. La verdad es que recién en estos próximos días yo creo que vamos a ver la fuerza de las campañas, a ver cómo se están conectando con la base social y cómo se están conectando con el país. ¿Pero cuánto tiempo queda? 3 semanas o 3 semanas y media, no queda más tiempo, ¿no? A ver, me dirán aquí los colegas si en 3 semanas tú puedes voltear el... Difícil, ¿no? Los números, ¿no? Está bastante definida la tendencia. La tendencia está definida. En 3 semanas, salvo un cataclismo político, no vas a torcer eso, ¿no? Más bien es una campaña bastante tranquila. A mí me hace recuerdo a la campaña del 2014. ¿Sí? Que era bastante tranquila, plana, tampoco también. Tuvo mucha... Bueno, la campaña de 2005 ha sido fuerte, ¿no? Esa campaña ha sido interesante para los comunicadores que hacemos seguimiento. Tengo que hacer la pausa. Si quiere mandarme sus mensajes, no se olvide, 720-50-222. Mensajes cortitos, por favor, para que al final del programa yo los pueda leer.
Muy bien, estamos compartiendo con José Torres, con Nicolás Laguna y con César del Castillo de Bolivia Verifica para hablar sobre el tema de las estrategias, hablar de las redes sociales, hablar de las encuestas. Si tú fueras un consultor, como que lo eres Sí. en muchas ocasiones, querido José, si tú fueras un consultor y el partido te dice, bueno, ¿qué estrategia yo puedo utilizar para conectarme más y para que la gente me preste atención? ¿Qué le dirías? Habría que cambiar mucho el tema de contenidos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas estamos presentando en las redes sociales? Lo que te decía hace rato es mucho de, sí, hemos ido ahí, hemos hecho esto, no sé, he visitado este mercado. Un resumen de las actividades. Un resumen de las actividades, ¿no? Pero no estamos mostrando tal vez un contenido un poco más de calidad, si es que lo podemos decir así. Entonces, sí, la gente está dispuesta a escuchar las propuestas, quiere saber cuáles son las propuestas de los candidatos, pero no las estamos diciendo. Entonces, no podemos solamente basarnos en el hecho de ir a visitar a la gente, hacer medios de comunicación, que también es una parte vital. En eso estoy de acuerdo con Nicolás, porque esto es un conglomerado de cosas, ¿no? No puedo solo depender de redes sociales. Es una parte importante, ahora sí. Y justamente como esa parte importante, entonces también merece un tratamiento, no simplemente como que vamos a ir poniendo todo lo que hacemos en físico en el digital, ¿no? Entonces hay que pensar en digital, hay que hacer esas cositas digitales. ¿Cuál es la diferencia de pensar en medios tradicionales y pensar en digital? Lo que te decía hace rato, por ejemplo, ¿no? No pongamos el mismo spot de televisión en el Facebook. Hagamos cosas que sean solo para el Facebook. Entonces, tal vez ese mi spot lo tengo que volver más cortito, tiene que ser más sintético. Está muy de moda estos videos sociales, ¿no? Que son videos bien cortos de 30 a un minuto, en los cuales te van poniendo con contexto muchos parámetros, muchas cosas de las que les quieres decir. No sé, transmisiones en vivo de muchos candidatos no he visto. El único que tal vez podría destacar y que está haciendo algo interesante por ahí es el del MNR, que no me acuerdo su nombre ahorita. Virginio Lema. Sí, que si bien, digamos, no sé, tal vez no va a tener mucha votación, su estrategia es entretenida, ¿no? Virginio Lema llama la atención por lo que habla distinto, como lo que habla como tarijeño. Entonces, ¿no? Es entretenido de ver ese tipo de cosas. Igual hay que conocer mucho el contexto, ¿no? Porque podemos ver campañas que funcionen, no sé, en México, Estados Unidos, pero tenemos que conocer también nuestro contexto, ¿no? Hay que saber qué tipo de cosas le gusta a la gente, cómo vamos a llegar, cómo vamos a hablar justamente. Y una de las cosas que acá, y esto va para todos los partidos, es que no estamos segmentando. Entonces estamos dando el mismo mensaje a todos por igual, ¿no? Que es vota por mí, pero no te estoy dando las razones suficientes para que votes por mí específicamente. Y ahí tengo que segmentar. Redes sociales funciona segmentando. Entonces, ¿cómo ha ganado Trump, por ejemplo, su elección? Salvando las diferencias, obviamente. Con la ayuda de contexto. Rusia. ¿Perdón? Aparte de la ayuda de Rusia, ha segmentado tanto su mensaje que ha llegado pues a cada público, ¿no? Entonces, acá se puede hacer exactamente lo mismo. Las estrategias a nivel mundial son lo mismo. Tengo que tener un mensaje específico para mujeres, un mensaje para jóvenes, un mensaje para los adolescentes que recién van a comenzar a votar, un mensaje tal vez para grupos que estén vulnerados, ¿no? No sé, mujeres LGBT, discapacitados, hay un montón de grupos ahí, subgrupos. Y lo mismo en regiones, ¿no? Una cosa es hablar en Santa Cruz, otra cosa es hablar en La Paz, otra cosa es hablar en Tarija, y no estamos haciendo eso, o por lo menos no se está viendo. Tenemos que segmentar el mensaje como futuro candidato, futuro presidente, y llegar justamente a la gente con lo que quiere oír, con lo que quiere saber. A ver, yo siento, Nicolás, que, vuelvo a decir, ¿no? Está un poco aburrida, siento que, a diferencia de lo que dice José, Comunidad Ciudadana está medio enredado en lo que nos está conectando con la base social. En cambio, en la estrategia de Ortiz siento una radicalización del discurso, del mensaje, está yendo directamente a lo que significa 21F, ¿no es cierto? Es clarísimo lo que da a entender, y el tema de la corrupción cuando habla de las manos limpias y todo eso. Entre comillas, también decir que don Óscar Ortiz, a título de senador, ha estado haciendo campaña desde hace mucho tiempo antes de lo que ha hecho Comunidad Ciudadana. Y el movimiento al socialismo tiene otra estrategia, porque no es el típico, digamos, candidato con la gente atrás.
esto lo está utilizando Óscar Ortiz, esto lo está utilizando don Carlos Mesa. ¿No lo ves tú a don Evo Morales en esta, es hasta una estrategia hasta medio gringa, diría yo? No sé qué opinas tú. Mira, yo veo en la campaña de Óscar Ortiz una campaña de manualito, así muy de manual de comunicación política bajadito del internet. Ah, ya. Porque es muy básica, ¿no? Sin ofender a nadie, pero es muy básica, es muy sencilla. Las manos limpias, las cuentas claras y repite lo mismo todos los días. A todas horas, en todos los canales, todos los candidatos muestran las manitos, ¿no? Entonces es muy, muy básica, pero le ha estado dando resultados más allá. Digamos, lo básico no significa que sea malo, más bien es lo plano, lo mínimo de donde partes normalmente, ¿no? Entonces ahí ha tenido un buen resultado también porque no recibe golpes, ¿no? Es decir, el movimiento al socialismo creo que ha entendido que no está disputando votos con Ortiz, ¿no? Ortiz es un voto mucho más de derecha. Como no disputa votos con él, no tiene mucho relacionamiento con Ortiz, no interactúan ambas campañas y por tanto Ortiz tiene como la cancha libre. La pregunta es por qué Carlos Mesa no interactúa con la campaña de Ortiz, ¿no? Y se deja comer votos por detrás, se lo está de a poquito lo está mermando y no reacciona, sino que sigue enfrascado tratando de dialogar con la campaña del movimiento al socialismo. Y ahí sí la campaña de Carlos Mesa es un extravío, ¿no? Un día hace una cosa, otro día hace otra totalmente distinta. Un día es una persona, el que siempre conocíamos, ¿no? Intelectual y qué sé yo. Al día siguiente está bailando, está sentado en las plazas. Al día siguiente le está regañando, diciéndole malas palabras a la gente. Como si no entendiera que le está hablando a la gente. No, puede estar él con mucha rabia contra el gobierno, contra el partido, pero lo que hace es hablarle feo a la gente, ¿no? Entonces tú ves un tipo agresivo, una persona luego en el piso, cambiante, ¿no? Entonces no sabes que su mensaje igual va cambiando, ¿no? Y es demasiado, una Bolivia mejor. Primero habló de que era la renovación, y habla de renovación y trae un montón de viejitos a su alrededor, ¿no? Se sentó primero con jóvenes, pero luego sus candidatos son todos sus amigos de la misma tanda más o menos, ¿no? Por lo menos los visibles. Entonces, claro, son una serie de contradicciones que uno no termina de entender bien esa campaña, y creo que eso muestra también por qué está cada vez más abajo en las encuestas, ¿no? Mientras los otros dos candidatos van subiendo lentamente, pero van subiendo, habrá que ver cómo se definen esas tendencias. Entonces yo veo eso en las estrategias, ¿no? Una muy titubeante, la otra básica, pero que les ha funcionado. ¿Y la del movimiento al socialismo es muy compleja, creo yo, de entender, ¿no? Se mueve en demasiados niveles, desde lo territorial, que no hay ningún partido que tenga esa estructura territorial basada en organizaciones sociales. Por ejemplo, yo no veo mucho en las ciudades tanto movimiento que quizá en otras elecciones se veía más casas de campaña, del movimiento al socialismo, gente en las plazas. Claro, ¿no? El domingo estuvieron en el Alto. Sí, hubo una marcha, hay movilización, ¿no? Pero quizá son antes se veía territoriales, más. como tú dices, ¿no? Son bastante territoriales. Pero mira, en el campo sí la gente ya te comenta, ¿no? Que en las carreteras están, que en los pueblos ya hay las casas de campaña, entonces tiene una estructura al más que es difícil de visibilizar y quizá ni siquiera está organizada, sino que es iniciativa propia de cada organización, sindicato y de cada subcentral, que es difícil de medir, ¿no? Y por el otro lado tiene su relación con las urbes, ¿no? Que también se maneja en otros niveles, y Evo Morales se maneja en varios niveles discursivos, ¿no? Quizás sí, no es segmentado, ¿no? Porque utiliza mucho más los medios de comunicación tradicionales, entonces lanza los mensajes para todos a través de los medios de comunicación, pero juega en varios niveles discursivos que le permiten llegar a su base social, que es su principal soporte, en el campo, en los sectores más populares, y luego tiene un diálogo un poco más complicado con las clases medias y los sectores ascendentes, hasta niveles intelectuales, profesionales, ¿no? Y va jugando con esos niveles, ¿no? Es mucho más complejo y además es una estrategia de largo plazo, no es que Evo Morales empezó a hacer una cosa distinta hoy, no, salvo algunas cosas muy pequeñas, él sigue con la misma gestión, el mismo ritmo comunicacional durante los meses y los años, ¿no? ¿Por qué se ve, no sé si lo notan ustedes también, a ver, quiero sus opiniones, veo un Carlos Mesa que lo desafía a Evo Morales a debatir, ¿no? Pero no quiere debatir con Ortiz. Por eso te digo, es una estrategia es un poco más discursivo, ¿no? Tambaleante. Es una contradicción, ¿no? Sí. Es tambaleante porque si tú vas a pedir debate al de arriba, tienes que aceptar con el de abajo, ¿no? O sea, puede ser que presiones al candidato que está más arriba con un debate,
pero si tú has aceptado el otro debate, no puedes decir, no, yo con él, pero contigo no. ¿Hay que debatir o no hay que debatir? Ellos dicen que el debate es un instrumento de la democracia, etcétera. Entonces no puedes decir con él debato, pero con él no. Entonces al final terminas en el sándwich contradiciéndote. Claro. Y la gente mira eso, contradicción, que un día dicen una cosa, otra se presentan de una forma, de otra. Por eso creo que la gente no ha terminado de definir, de visualizar por quién votaría este 20 de octubre si voto por mesa. ¿Por quién estoy votando? ¿Por alguien que debate, que no debate, que cree en el debate, que no cree en el debate, que está en las calles o que está en su oficina o detrás, oculto en las redes, en realidad las redes en lugar de un espacio para salir a la gente, para contactar con la gente, como una trinchera, ¿no? No quiero salir a los medios de comunicación porque me preguntan lo que no me gusta, entonces me atrinchero en el YouTube y creo que desde ahí voy a mover las cosas. Bolsonaro lo logró, ¿no? Desde un hospital con Twitter y redes logró algo, pero Carlos Mesa no. A Bolsonaro es el accidente, ¿no? La puñalada, en fin. Eso fue lo supo administrar además su que había comunicación también, desde ahí, ¿no? como en todo proceso electoral, hay circunstancias o determinantes coyunturales e históricas, ¿no? Que van también jugando, son motores de la decisión del público, ¿no? Entonces, eso también juega, ¿no? Y en este momento no existe en Bolivia todavía una coyuntura política compleja que empuje aparentemente a un cambio de actores en el panorama político, ¿no? Quería hacer un apunte a propósito de lo que decía José, la segmentación. Una de las ventajas que tienes ahora tú en redes y demás es que la información está ahí. O sea, si tú haces las búsquedas, y José lo sabe hacer muy bien, tú puedes decir, preguntarle a la red dónde están los electores, cuáles son sus expectativas y todo aquello, e ir armando el mensaje en función de esos resultados que te están dando los usuarios. Están haciendo eso los 7 millones de usuarios que hay de Facebook. Exactamente. Hay una de las cosas que tampoco están haciendo las campañas, por lo menos no se nota, no sé si lo están haciendo justamente los partidos políticos, pero es esto de lo que se llama escucha activa. ¿No? Y en el tema de redes sociales funciona mucho la escucha activa, ¿no? O sea, qué te está diciendo la gente, qué tipo de cosas quiere ver, y son cosas tan fáciles de realizar como simplemente preguntar a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de cosas quieres ver en mis redes sociales? ¿Quieres ver más videos? ¿Quieres ver más transmisiones? ¿Quieres ver más, no sé, imágenes, fotos? ¿Qué quieres ver? Entonces no creo que haya esa escucha activa por parte de los candidatos en este caso hacia los usuarios, ¿no? O sea, nuevamente volvemos a nuestro concepto de seguimos siendo tradicionales, cuando las redes sociales es un va y viene, ¿no? O sea, tengo que saber escuchar a la gente para después tener todo este proceso, saber qué es lo que voy a hacer en mi próxima estrategia. Una de las cosas que funciona a nivel mundial igual es el crowdsourcing, ¿no? O sea, democracia participativa. ¿Qué es crowdsourcing? Es abro un debate en redes sociales o abro un documento tal vez sobre un X tema. Sobre un tema, qué sé yo, ¿qué opinas sobre el aborto? Quiero escucharte, ¿no? Entonces la gente va a ir comentando ahí y bueno, esos son parámetros que a mí me sirven insumos para poder hacer o mejorar mi estrategia. Incluso están las encuestas, digamos, ¿no? Podemos no gastar $15,000, voy a gastar 10% de eso, 1.500 digamos, y puedo hacer una encuesta a través de redes sociales. Bueno, son maneras, ¿no? César, antes de irme a la pausa, hace pocos días atrás en el Uruguay se ha aprobado una ley que obliga a los candidatos a ir al debate. En este caso, el movimiento al socialismo siempre ha decidido, porque desde que don Evo Morales es presidente, siempre ha sido el ganador, ¿no? Entonces, se dice que una de las estrategias es que el ganador no se someta al debate. ¿Tú crees que eso se debería implementar en el país? Yo creo que el debate es bueno siempre en toda democracia, ¿no? Porque el ciudadano tiene el derecho de poder escuchar al candidato y ver una confrontación abierta y transparente, si es que existe la madurez política suficiente, ¿no? Precisamente con el tema de las redes sociales, por ejemplo, creo que con mayor razón es necesario un debate. ¿Por qué? Porque las redes sociales como que nos van encerrando a cada uno en una burbuja
¿no? De las relaciones políticas, de las relaciones afectivas, de los contenidos que a uno le interesan, que son los que están apareciendo permanentemente en la pantalla de tu celular. Y de hecho, además que estamos usando más los celulares que las computadoras y todo aquello. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de acceder a una confrontación abierta, entonces puedes escuchar al otro, que por la naturaleza de la burbuja y del famoso algoritmo de Facebook y el algoritmo de Google y todo aquello, puede ser no visible en tu radar inmediato. La cantidad de veces que tú revisas tu celular y de pronto no aparece un candidato X, no aparece un candidato Y, porque tú vas consumiendo los contenidos que te mandan las redes de acuerdo a cómo leen la información que tú mismo estás proporcionando con tus likes, con tus compartidas. Bien. Entonces, un debate yo creo que siempre va a ser bueno. Antes, por las coyunturas políticas que habían, y ahora porque los debates pueden abrir el espacio de un intercambio y de que los ciudadanos puedan conocer al candidato que no conocen. Porque por la naturaleza misma del consumo de redes, tú consumes los contenidos de quien te cae bien. A los otros los ves. Evidentemente, en un canal colega ha habido un debate donde han estado los tres vicepresidenciables, ¿no es cierto? Y donde ha concitado, por supuesto, la atención de mucha gente. Entonces, en este caso, el canal ha sacado fragmentos de lo que decía cada uno y eso ha concitado digamos, la atención de este consumidor de Facebook, consumidor del Instagram, consumidor de este tipo de debates. Este tipo de cosas se han vuelto virales, ¿no? O sea, se han vuelto virales y le ayuda también al ciudadano a escoger, ¿no? A decir, parece que esta persona sabe, entonces puedo por lo menos averiguaré más de ella, ¿no? Voy a escuchar, no la conocía o no lo propuesta. conocía. Exactamente. Me parece Pero interesante, ¿no? también yo creo que los debates se convierten a veces en un circo, ¿no? Es decir, en claro una puesta en escena sí. que poco tiene que ver con las propuestas o con los planteamientos de los candidatos respecto al futuro del país y demás, sino una contienda entre personas. Es un ataque que también, tiene ¿no? poco que ver con el fondo de lo que uno Por quiera eso es que yo plantear hacia digo adelante, que ¿no? sí es bueno un debate, es necesario, pero en un contexto de una madurez política. Y eso pasa inclusive por la capacidad profesional de quien eventualmente le toque moderar o dirigir un debate. Si evidentemente el formato de un canal de televisión va a ser hacer un show o saque la carta, no tengo idea, y también se cae en el facilismo de hacer algo que sea muy atractivo televisivamente, pero vas a privilegiar la parte lúdica, ¿no? Pero no la parte profunda. Entonces, pero sí, un debate con buenas reglas, con reglas claras, creo que siempre va a ser bueno. Bien, porque también dejan traducir, ¿no es cierto?, lo que está expresando el candidato, hasta este lenguaje que es el no verbal, el lenguaje del cuerpo, en fin, son cosas interesantes. Nicolás. A mí las entrevistas me parecen más interesantes que los debates, ¿no? Sí. Cuando tú logras tener un buen periodista frente a un candidato y él permite, pero también cuestiona lo que está hablando el candidato, creo que obtienes un mejor formato para enterarte de qué piensa ese candidato. Si lo para que entrar quieres, en lo profundo. Sí, si lo que quieres es ver cuál es más artero, digamos, a la hora de atacar o de algo, creo que sí, el debate se presta muy bien para eso. Pero a mí me parece que las entrevistas que se pueden ver cuando está uno a uno un buen periodista con un candidato, se logra dar mucha más información. También son interesantes. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar de cositas interesantes que les he traído para poder entrar un poco en lo que se está desarrollando en nuestro país hasta el 20 de octubre, que es la propia campaña. Vamos a analizar específicamente, ahora por favor les voy a pedir que pensemos en el Facebook, en el Instagram. Personalmente considero que en muchas ocasiones se ha constituido en una herramienta para destilar agresividad, odio, insulto y no sé si eso nos hace bien como democracia. Muy bien, estamos sobre las 22 horas con 32 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Acaban de llegar y ya tenemos que en unos minutos más despedir el programa. Yo les decía, Facebook sobre todo, más que Instagram, porque Instagram tú pones la foto y ya. El Facebook da para
para que inclusive haya un poquitín de debate, ¿no? En el Facebook. Parece que veo cualquier cosa, cualquier razonamiento. Con los acontecimientos de la Chiquitanía ha abierto la puerta para decir cosas ciertas, no ciertas, mentiras, verdades, en fin. ¿Cómo están siendo utilizadas las redes sociales, en este caso el Facebook, querido José, por nuestra comunidad, por nuestra población, por quienes son usuarios de este medio? Creo que hay de todo, ¿no? Y uno de los fenómenos que hay en redes sociales es obviamente que ayuda a destilar odio de manera mucho más fácil. Porque lo puedes hacer incluso desde el anonimato. Claro. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo, o desde una cuenta falsa, puedo crearme una cuenta falsa y voy a poner todo desde ahí, ¿no? Entonces, hay mucha discusión en plataformas como Facebook, como Twitter. Twitter es bastante interesante para también, saber qué es lo que la gente piensa, aunque igual es un espacio un poco más reducido y un poco elitista, incluso a veces lo vamos a decir. Instagram da para lo mismo, pero ya para temas tal vez un poco más superficiales, ¿no? No tan específicos ni tan sociales. El caso de la Chiquitanía sí ha despertado bastante interés en Instagram y creo que en cualquier otra plataforma. Pero Facebook es un caso especial, ¿por qué? Porque sigue siendo la red social más grande, no solo del mundo, ¿no? También lo sigue siendo en Bolivia. Entonces, simplemente basta meternos tal vez a cualquier periódico, a cualquier página de periódico para ver el tipo de reacciones que tiene la gente sobre X tema, ya sea a favor, en contra del gobierno o sobre una figura polémica, ¿no? Me acuerdo mucho lo que le ha pasado a esta chica de Santa Cruz, Anabel, ¿no? Que un día salió con la bandera LGBT y al otro día salió protegiendo a los pro vida. Entonces hubo mucha discusión sobre esos temas, ¿no? Y hay mucha gente que también se escuda dentro del anonimato y habla también muchas veces desde la ignorancia. Tenemos de todo en las redes sociales y eso al final sigue siendo un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, tal vez César ahí nos va a hablar un poco sobre lo que es las fake news, ¿no? Y cómo funciona justamente una fake news, o por qué una fake news es exitosa, porque juega con las emociones de la gente. Exactamente. Entonces, y estas emociones son manipulables y yo voy a hablar mucho desde mi hígado, mucho desde la emoción que puedo sentir sobre una noticia que puede impactarme o moverme algo ahí dentro. Y cuando la decisión de votar por uno u otro candidato pasa por lo emocional, básicamente en nuestro país es así. Querido César, justamente lo que decía José, ¿cómo en donde tú estás desde el observatorio en Bolivia Verifica, cómo hace el ciudadano para, te manda una noticia, tú verificas, entras a otras redes, ¿cómo se verifica esto? Bueno, Bolivia Verifica tiene una dirección que es boliviaverifica.bo. Entonces ahí tenemos un número de WhatsApp, el Messenger, tenemos obviamente nuestros sitios en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde vamos difundiendo los resultados de los trabajos que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hemos podido percibir en este tiempo de trabajo que llevamos? Cuando tú comienzas a ver las redes sociales con una óptica diferente, bueno, surgen algunas conclusiones que tienen que motivar a la reflexión. Primero, que todos estamos permanentemente revisando el celular, revisando el ya Facebook. Mucho ya, ¿no? Bastante, mucho más. Cuando hay aplicaciones que te permiten medir la cantidad de tiempo que tú le dedicas a las redes sociales y es increíble, ¿no? No hay que ni mirar. Si leyera la mitad de lo que estoy chateando, tal vez estaría, por un lado. Por otro lado es que en Facebook está, y en las redes está todo metido, todo mezclado. Todo ¿no? mezclado. Entonces de pronto está primero el mensaje del candidato X que te propone una reforma profunda de salud y más abajo está el gatito, el meme, ¿no? O del y más gatito abajo, que está tomando leche. Exactamente, ¿no? Entonces eso hace que el consumo sea muy superficial y muy emotivo, ¿no? Entonces, que la gente se deja impresionar por el titular, que no lee, que no hace clic en las publicaciones. No entra a veces ni el lead de... Nada, simple y llanamente el título que está ahí, el título que puede ser de una publicación falsa, de un medio de comunicación legalmente establecido al que le atribuyen una noticia a favor o en contra de cualquier candidato, y simple y llanamente ven y le dan like y lo comparten y
no verifica la gente si es cierto o no es cierto, ¿no? Y ese es el problema de lo que se llama la posverdad, los debates que se armen sobre hechos que no han ocurrido, ¿no? El típico ejemplo es en la elección de Trump, que el Papa Francisco habría apoyado al candidato republicano, ¿no? Es que se armó todo un debate, pero que al final de cuentas nunca hubo una publicación en ese sentido, ¿no? Y en todos los escenarios políticos se generan este tipo de debates sobre cosas que no han pasado, pero que han existido en las redes. Entonces es un tema a tener en cuenta. Pero ahora los bolivianos estamos ante este desafío que es creer o no creer, ¿no? Es que hay que dudar, es lo que nosotros decimos. Por favor, no creas, por favor, duda. Hay cosas que ya hacen reír, pero hay cosas que molestan realmente porque son insultos y agresividad, pero destilando por los poros, y a mí eso me molesta, me lastima. Pero como bien decía José, y tú también, las publicaciones apelan a tus sentimientos. Entonces, si a ti te cae mal un candidato, no importa si lo insultan o no lo insultan, ¿no? El algoritmo de Facebook hace que ese tipo de publicaciones llegue a reforzar tu propia convicción, ¿no? Tu propio sentimiento. Entonces, no sé si será cierto o no, pero como me cae mal, lo comparto, y le doy like y lo comento. Y como tengo una comunidad de intereses a la cual yo llego, y tiene mucha afinidad, porque finalmente uno construye su burbuja, ¿no? Construye su burbuja y tú no vas a ir a tomar un café con alguien que te cae mal. Pasa lo mismo en Facebook. Si hay alguien que no comparte contigo, pues lo eliminas, ¿no? Este está publicando cosas que a mí no me convencen, lo bloqueo. Entonces, y me quedo con los que son mi caja de resonancia, ¿no? En conclusión, las redes, en este caso el Facebook, está siendo mal utilizado, querido César. Sí, el problema es que no tenemos una buena cultura de consumo de redes sociales. Lo primero que tenemos que aprender a dudar. No creer todo lo que se dice, porque Nicolás puede dar seguramente muchas luces sobre eso, pero hay datos muy preocupante sobre la cantidad de información falsa de todo tipo que circula. O sea, son mucho más numerosas las mentiras que las verdades. Qué pena, ¿no? El otro problema es que las mentiras viajan mucho, pero mucho más rápido que las verdades. Y el tercer agravante es que las aclaraciones nunca tienen el mismo efecto que la acusación inicial. Entonces, esos tres elementos forman parte de un cóctel bastante peligroso, ¿no? Porque hace que vivamos en una burbuja que refuerza nuestros sentimientos, que refuerza nuestras simpatías a alguien, nuestras antipatías por el otro, y muchas veces seamos parte de un debate sobre hechos que en realidad pueden no haber existido. No existen, son inventados con la cabeza que tenemos aquí, ¿no? Querido Nicolás, llegando a esta conclusión de que las redes no están siendo bien utilizadas, ¿cómo los candidatos podrían bien utilizar las redes? Difundiendo su programa o los 2 o 3 puntos más importantes de lo que les interesa hacer en los próximos 5 años. No sé, a ver, ¿qué es lo que tú piensas? Mira, yo veo dos cosas de lo que comentaban los compañeros. La primera, en el tema de la chiquitanía, el odio que dicen que se destiló, ¿no? A mí me ha sorprendido todos estos años, que no son pocos ya, desde el año 2000, creo, 2001, los bolivianos casi 20 años hemos venido aprendiendo a digerir lo que somos, a encontrarnos y aceptarnos, ¿no? En nuestra diversidad. Y lo que yo he visto en ese periodo corto, ¿no? Fuera de que sí hubo información, había gente preocupada de hacer cosas bien, fue el renacer de algo que a ratos pensábamos que estaba sepultado ya, que ya habíamos aprendido algo. Pero nada. Y por lo visto, no me imagino que todos, pero creo que una parte de la población todavía no ha comprendido que cómo tiene que reaccionar o cómo tiene que convivir en este país hacia adelante, ¿no? No creo que sea algo reversible, pero sí ha sido algo feo volver a ver eso sin ninguna razón, ataques a gente que no forma parte ni de la política, ni del gobierno, ni de nada, sino reacciones simplemente agresivas en referencia al color de piel o a la procedencia, etcétera. Eso creo que estaba ya fuera de lugar, pero sucedió, ¿no? Sobre el tema de las noticias falsas, yo creo que ahí hay un juego
perverso. Nosotros cuando hicimos el estudio, la gente nos decía que las personas no creen en realidad en lo que ven en redes sociales. Es muy pequeño el porcentaje de gente que le da credibilidad. Pero los medios de comunicación tradicionales le dan relevancia muchas veces, ¿no? Es decir, cuando las noticias de las redes se convierten en noticia en los medios, en las redes circula tal cosa, dice algún periódico, Así es. se convierte en una bola de nieve, ¿no? Sí. Que empieza a hacer crecer la mentira y las reacciones y todo eso en torno a un determinado tema, ¿no? Y creo que ahí en estas elecciones, en especial los medios de comunicación, hasta el momento por lo menos, no sé, aquí nos pueden confirmar de Bolivia Verifica, pero creo que han tenido una postura mucho más madura, de mucho menos de esas noticias de es que en las redes circula tal cosa, ¿no? Y además van donde un político le dicen en las redes dicen tal y el político le responde y empieza a crecer porque luego responde el otro y claro, de un hecho que era falso, la gente sí llega a creer que es cierto porque hay medios de comunicación con una trayectoria, con un prestigio diciendo algo, ¿no? Porque después en las redes llega de todo y creo que la gente construye ideas en las redes de una forma bastante compleja, la gente tampoco es tonta, a partir de estos titulares, pero no es que leen un titular y lo creen, sino que llega un titular, llega otro, leo 200 cosas y recién formo una idea, una opinión quizá, ¿no? Y si veo también la fuente, ¿no? Veo que lo publicó un medio de comunicación que tiene un prestigio, que tiene una trayectoria, digo, oye, esto parece que es cierto, y veo que lo comenta un político, entonces, oye, algo debe haber porque está respondiendo, ¿no? O sea, la gente construye de forma compleja las ideas, lo que no significa que alguna vez alguna noticia falsa pueda suscitar algún movimiento por sí sola, ¿no? Pero creo que ahí de a poco hemos ido también madurando todos, ¿no? En cómo recibimos lo que aparece en redes sociales, cómo lo procesamos y cómo lo comprendemos, hasta qué punto le damos credibilidad o no. A ver, César, explícanos bien cómo se construye el troll y qué es... clases de troles. Clases de troll, sí. ¿Y cuál es la finalidad del troll? A ver, los troles, para comenzar, nosotros hemos podido detectar ya algunos modelos bastante criollos en el monitoreo que hacemos, pero básicamente, ¿qué consiste lo que se llama una granja de troles? Es una cantidad determinada de cuentas falsas, por miles, que incluso se pueden organizar de forma automática para difundir y atacar a determinado candidato desde diferentes escenarios, temáticas, ¿no? Pero con una viralidad, que es la cantidad de veces que se comparte y que circula y que genera reacciones una determinada noticia, hasta crear una cierta percepción de verdad. Si lo han dicho fulano y sutano y mengano, ese viejo refrán de que dice si el río suena, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo conocidísimo es el de Rusia, ¿no? El amigo Putin agarró y contrató mucha gente muy hábil, porque hay que tener, o sea, el troll no es un muchacho que no sabe manejar computadoras, que no sabe, o es un desinformado, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Más bien tiene que saber. Incluso, no me sorprendería que hayan periodistas que en algún momento han cruzado la acera del escrúpulo, ¿no? Y que están fabricando contenidos. Entonces, son grupos de gente que manejan miles de cuentas falsas y que tienen capacidad tecnológica para disparar de forma automática mensajes a favor o en contra de... Tenemos trolls aquí en nuestra Bolivia, es decir, hay gente que se está dedicando a eso. ¿Cómo un candidato, el candidato X o Z, tiene que luchar contra esa información, querido César? Tal vez contrarrestando con información verdadera, no sé. Para comenzar, tiene que haber también sensibilidad en las organizaciones políticas respecto a lo que son redes sociales. Hemos hablado bastante en este programa de que realmente no están bien ubicados pese al tiempo, pese a que esto no es nuevo, pese a que ya hay experiencias de otros países que dicen hay que estar más atentos, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un trabajo de verificación sobre determinadas publicaciones que pueden afectar a un candidato X, Y o Z, las respuestas llegan tarde, mal o no llegan. Y no entienden que una publicación viral, ¿no? Mientras están haciendo su reunión de comité, de que quién va a responder, de que llama al uno, llama al otro, yo no estoy encargado de esto, el mensaje sigue viajando y sigue viajando y sigue viajando y se sigue reproduciendo. Entonces no hay una estrategia
como para poder combatir. Evidentemente, es muy difícil tener una capacidad automática de respuesta al nivel de lo que son las granjas de trolls, pero por lo menos tienes que tener una capacidad de respuesta para comenzar, la básica. ¿Qué debiera hacer el consumidor de este Facebook, digamos, cuando ve, no sé, noticias agresivas, dolorosas en muchos casos, con imágenes que no son de este año, sino son de otros lugares, de otros años? ¿Qué debiera hacer? Es que es lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un programa para compartir experiencias con los profesores. Es cierto lo que dice Nicolás, el consumidor puede tener un nivel más crítico en algunos casos y en otros no. Pero vamos a enseñarles a los profesores sobre qué es una noticia falsa o ese tipo de cosas, y los profesores no están bien ubicados ni siquiera en cómo funciona el Facebook. A ver, profes, ¿han compartido esta noticia? La verdad, sí, era falsa. ¿Han dado like a esto? La verdad, sí. ¿No? En los 9 departamentos, yo estoy recorriendo ciudad por ciudad y hay una falta de cultura de los mismos profesores. Qué complejo. Entonces, dices, ¿no? Pero tienen alumnos que les pueden dar cátedra de Facebook. Claro. Entonces ahí es donde hay que... Perdón que te interrumpa, pero aún así igual hay que ver, y estoy de acuerdo con que no hay mucha educación sobre temas digitales, porque la mayoría, digamos, y me incluyo, hemos como que crecido y nos hemos tenido que adaptar a las redes sociales. Entonces ya depende mucho también del usuario, ¿no? De cuánto yo quiero profundizar sobre mis conocimientos. La gran mayoría, y creo que no se necesitan estudios sobre eso, he aprendido sobre el Facebook para subir fotos y memes. Pero mis problemas de seguridad, mis problemas de verificación no me interesan. De que te hackeen, de que te clonen, de que te... ¿no? Y no es ni siquiera que no me conciernen, sino simplemente no me interesan, ¿no? Entonces, he conocido tanta gente que les pregunto, ok, si para usar este servicio tienes que poner tu contraseña de Facebook. No me acuerdo mi contraseña de Facebook. Pero tienen el Facebook ahí encendido todo el día. Una vez que se pierde esa contraseña, la solución más fácil es me creo otro Facebook. Entonces también hay una educación justamente sobre lo que están las redes sociales. Afortunadamente Facebook, como muchas otras redes sociales, ahora están poniendo cosas más fuertes tal vez, ¿no? Facebook ahora está bastante enfático en el tema de proteger lo que el usuario ve, ¿no? Y el tema de las noticias falsas justamente ahora lo está implementando cada vez más. Entonces, si hay una noticia falsa que muchas personas la han denunciado, automáticamente va a salir un aviso que te diga no compartas esto porque es falso, ¿no? Por más que otra gente lo haya compartido. Pero se convierte en censura también, ¿no? Sí, en parte sí, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de las Torres Gemelas, con muchas cosas he visto yo, escenas que son reales, son de verdad, es algo que ha sucedido, escenas históricas que contienen violencia, porque la historia es así. Exacto, no hay violencia en la historia. Y Facebook las baja. La censura. ¿No? Por ejemplo, la foto del premio Pulitzer, donde está esta niña corriendo en una carretera en Vietnam, la subió una personalidad en Noruega, creo, no me acuerdo dónde, y se la bajaron. Entonces empezó a quejarse, dijo, ¿y por qué me bajan eso si es un hecho histórico? No estoy recordando algo que ha pasado y que además ha conmocionado al mundo. Y bueno, luego permitieron de nuevo que se sube esa imagen, ¿no? Pero normalmente Facebook todo lo que es violencia lo corta, o se está atribuyendo el derecho a censurar también, ¿no? En el marco de políticas de ese tipo. El problema es que es automático, ¿no? Claro, no es que está otra persona en el otro lado, necesariamente, ¿no? Es un tema digital. No, hay personas también. También hay personas, pero hay un grado de automatización bastante alto, ¿no? Entonces... Bueno, ¿cuál será el desafío, José, a tu criterio, para vivir estas 3 semanas y media? De repente ves cada cosa en las redes sociales que hay ratos que de verdad cansa y ya uno no quiere ver porque ya no quiere ser consumidor, porque la verdad es que es a veces tanta mala leche que se ve en las redes que molesta, ¿no? Que agrede. ¿Cuál será el desafío para los candidatos, para las organizaciones políticas, querido José? Yo creo que, como habíamos establecido hace rato, mucho creo que el panorama no va a cambiar,
pero quién sabe, uno nunca sabe qué sorpresas pueden pasar, ¿no? En el tema de candidatos yo creo que está mucho de cómo apelamos justamente a este voto que está bastante grande, el 40% que hemos dicho, y que también es muchas veces indeciso, ¿no? En el cual a veces me incluyo yo, todavía no sé por quién voy a votar. Entonces, ¿cómo haces para convencer justamente a esta gente para votar por ti? ¿No? Que no sean todo esto que hemos hablado durante el programa. Pero al margen de todo eso, creo yo que también es bien importante el tema de que el usuario se informe. Porque esto es de ida y venida. No tengo que esperar que el candidato se ponga en contacto conmigo. También yo debería tener la potestad y también la obligación, creo yo, de investigar un poco más. Entonces hay iniciativas bien interesantes, la de César, por ejemplo. Está esta plataforma que se ha lanzado hace un par de días, que es Candidatos, ¿no? Donde tú puedes llenar una encuesta y te dice más o menos qué programa de gobierno es afín al tuyo. Hay otras por ahí que están rondando. Entonces, también creo yo que es parte un poquito del usuario, tú como persona, como estar informado, votante, ¿no? Para de poder informarte. discernir, ¿no? Exacto, porque hay mucha gente que dice, ok, quiero que me des tu programa de gobierno, quiero que me digas esto y esto y esto, pero ¿cuál es tu obligación también? ¿No? O sea, si yo quiero votar como ciudadano, también debería informarme, ¿no? Y debería por lo menos buscar, como siempre digo, Google es tu amigo, no es tan difícil poner programas de gobierno 2019 y te van a salir. Estamos en la época Google. No, hay el comparador de programas, ¿no? Que creado por la Universidad Católica, ¿no? Sí. A ver, César, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el desafío en este tiempo? Creo que tenemos que aprender a ser consumidores de redes porque no vamos a poder apagar el switch, pero aprender a desarrollar un espíritu más crítico. Ese es un desafío de la sociedad en su conjunto, ¿no? A los profesores porque son profesores, a los padres porque son padres. Los chicos que ahora están en colegio son los famosos nativos digitales, viven en el celular con la burbuja, en su burbuja. Entonces, es importante a partir de lo que puede ser un proceso leccionario también ir fortaleciéndonos como sociedad. Aprender a interactuar en las redes sociales, a no dar por cierto todo lo que sale, a dudar siempre. Nosotros con los profesores les enseñamos una cosa que surgió en los talleres que dice, aplica la prueba de la ira. O sea, te enoja o te alegra o te entristece. Así es. Lo que afecta a tu ánimo es eso lo que tiene que hacerte dudar y reflexionar, porque el mensaje está armado para llegar al corazón o al hígado, ¿no? al cerebro. Entonces, partamos por eso, tratemos de ser menos automáticos, menos impulsivos en el... Sí, ¿no? y de apretar menos, ¿no? El compartir, ¿no? Pero si vas a apretar y busca la fuente original. Como dice José, googlea una noticia. Porque si encuentras 2 o 3 publicaciones más o menos parecidas en medios ya reconocidos, pues no vas a ser víctima del engaño. Porque como usuarios, como ciudadanos, tenemos que ser parte de la solución o parte del problema. Si tú vas a compartir, sin pensar, sin dudar, sin reflexionar, eres parte del problema. Si eres parte de la solución, vas a comenzar a ser un poquito más crítico y no vas a dar, por cierto, todo lo que sale en las redes. Informarse será muy importante, querido César, a estas alturas. Nicolás, ¿cuál será nuestro desafío cuando, yendo específicamente a este momento en el que tenemos 2 o 3 candidatos que están liderando las encuestas, que son absolutamente diferentes el uno del otro, si tú te pones a pensar, hasta en la trayectoria que tienen, ¿no? Evo Morales, que viene desde hace 30 años haciendo política y con un olfato político pero impresionante, y por el otro lado, don Carlos Mesa, que periodista, orador, ¿no es cierto?, producto de una entrevista de televisión de Chile, por eso ha subido su apoyo, ¿no? Pero también baja inmediatamente. Y don Óscar Ortiz, que claro, tienes un candidato ahí cruceño, bien cruceño, porque yo no creo que don Óscar Ortiz tenga mucha votación en el occidente, ¿no? O en los valles tampoco, ¿no? Entonces tienes candidatos distintos. ¿Cuál será el desafío de los candidatos y el desafío de la gente también? El desafío para la gente es, por supuesto, el de siempre en cada elección, ¿no? Buscar el mejor destino para
para nuestro país. Eso creo que lo queremos todos los bolivianos y ahí a cada quien tiene en su cerebro y en su corazón qué es lo que le parece que es mejor y vota acorde al candidato que le propone eso, ¿no? Yo creo que en redes los partidos tienen 3 retos, quizá ya es un poquito tarde, pero pueden mejorar todos, pueden dar mayores luces sobre eso, dependiendo de sus estrategias también. Pero las redes les sirven para organizar y convocar, ¿no? Es decir, tú puedes convocar, organizar a tu militancia, a más gente, a tus simpatizantes. Puedes también interactuar en redes sociales, ¿no? Convencer a la gente, conversar con la gente, recibir propuestas. Eso, por ejemplo, a mí se me ocurre, pero ya es tarde para cualquier partido. Podrían haber construido su plan de gobierno colectivamente, poner una serie de ejes y propuestas, claro, y lanzar a que la gente diga, yo pienso esto de este alimentando, tema, ¿no? Alimentando. Y la última es difundir, que eso sí creo que lo están usando todos en mayor o en menor medida. Han visto las redes como un espacio de difusión. Aquí está la tele, la radio y las redes. Y difundo aquí, aquí y aquí. Quizá el reto para el futuro, yo creo, para la política boliviana en general, es construir un ambiente sano de organización, convocatoria y interacción en las redes sociales. Aportar a la democracia con lo que las redes pueden aportar. Tienen su pedacito, tienen su posible aporte ahí y habría que aprovecharlo en ese sentido, ¿no? Hay cosas bonitas, nosotros en lo institucional, no como partido ni en lo político, sino en lo institucional, hemos puesto muchas leyes, proyectos de ley, proyectos de decreto, planes de gobierno electrónico, de software libre, lo hemos puesto a disposición de la gente en sus borradores para que los critiquen, los complementen y hagan aportes. Y hay cosas muy bonitas, participación de 7.000, 14.000 personas que no la podrías tener ni en charlas, ni en foros, ni en talleres. Qué lindo. Entonces se pueden construir cosas muy bonitas y lograr además la apropiación de la gente. La gente se apropia, sea de un programa, sea de una ley, sea de un plan, se apropia cuando participa de eso, ¿no? Entonces eso tiene también resultados hacia adelante en la gestión pública, en este caso distintos. En la política me imagino que podría tener incluso resultados más interesantes, ¿no? Si la gente se apropia de tu propuesta, vas a tener quien defienda también esa propuesta. Bien, les quiero agradecer. José Torres, César del Castillo, Nicolás Laguna, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Creo que ha sido productivo el programa porque nos han dado pistas nuestros invitados de cómo debemos utilizar las redes sociales y cómo manejarnos en estas 3 semanas y media con rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre. Conmigo será hasta el próximo lunes. Permiso.